Buenas tardes a todos. Ya pueden activar sus cámaras. Estamos ya en vivo en el Facebook. Bienvenidos los que estáis aquí en el Zoom. Bienvenidos los que están ya conectados al Facebook. Hoy es una nueva sesión de los jueves geográficos. El tema que empezamos el día pasado, el jueves pasado, con la doctora Bernice, es el de cambio climático, estrategias de resiliencia. Y hoy tenemos de invitada de honor a la doctora Beatriz Martínez Corona, que es del Colegio de Postgraduados, que nos presentará una plática titulada Afectaciones ante el cambio climático y estrategias adaptativas desde los saberes locales, en la Sierra Nevada de Puebla. Vamos a presentarte, doctora Beatriz. Parece que Adriana tiene el currículum. ¿Lo puedes leer? Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Beatriz, por aceptar nuestra invitación y compartir tu trabajo con nosotros. Y bueno, doy paso para presentar brevemente el currículum de la doctora Beatriz, que es muy amplio. Aquí vamos a hacer nada más una pequeña síntesis. Y bueno, ella actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Postgraduados, es doctora en ciencias con especialidad en estrategias de desarrollo agrícola regional, maestra en ciencias en estudios del desarrollo rural por el Colegio de Postgraduados y licenciada en psicología por la UNAM. Estos son algunos de los varios méritos que tiene la doctora Beatriz y que el día de hoy nos comparte su trabajo. Pues bienvenida y muchas gracias nuevamente, Beatriz. Con mucho gusto. Pues ustedes me dan la pauta si quieren que ya iniciemos. Sí, cuando quieras. Comparte pantalla. Sí. Y vas pasando tú la plática. Sí. Ahí ya se observa, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación para compartir esta experiencia. Y también, pues esto nos ayuda un poco en ocasiones a retroalimentarnos, dado que pues existen muchos grupos académicos interesados en estos temas y pues nunca está de más el compartir, ¿verdad?, las experiencias. Yo estuve solamente por un rato en la anterior conferencia, que me pareció también muy interesante, así que por lo tanto, de alguna manera ya entendí un poco cómo es la dinámica. Y bueno, quiero hablarles de esta investigación que pues ya tiene un poquito de tiempo, pareciera mentira, pero sí. Este trabajo empezamos a desarrollarlo a través de una convocatoria del CONACYT dirigida a integrar a jóvenes investigadores a través de lo que se le llama las cátedras CONACYT. Ha sido también con participación de compañeros y compañeras de ahí del Campus Puebla, entre ellos una de las invitadas que es Verónica Gutiérrez, que ella pues es la catedrática que nos acompaña en este proceso, que creo que está en el programa también, ¿verdad? Y que seguramente les hablará de aspectos complementarios a los que yo voy a presentar. Y bueno, les decía que pues realmente se inició en el 2015 esta investigación que tiene que ver con la indagación acerca de las estrategias locales de adaptación o adaptativas y en donde a través de los procesos investigativos pues identificamos que justamente, creo que no se quiere mover, a ver, que justamente los saberes locales son muy importantes en todo este tema de las estrategias adaptativas. Entonces, pues nuestro planteamiento fue en la identificación de construcciones sociales desde una perspectiva de género para conocer tanto cómo las y los integrantes de grupos domésticos campesinos pensaban, tenían, cómo representaban la variabilidad climática o cambio climático. Lo denominamos de ambas formas porque consideramos que la terminología de cambio climático no necesariamente tendría que estar tan cercana a los y las campesinas, pero también tratar de conocer cómo ellos y ellas identifican afectaciones
sobre estos fenómenos climáticos en su vida cotidiana, en sus actividades productivas, y qué estrategias adaptativas o de adaptación, entre comillas, desarrollan desde esos saberes en estas comunidades de municipios de la Sierra Nevada. Y bueno, esto está pues en las faldas de lo que es el Parque Nacional Iztapopo, estas comunidades y estos municipios en donde hicimos la indagación. Y bueno, pues partimos por lo que en términos de varios autores, el programa de investigación sobre cambio climático, esta otra institución en donde nos señala que se observa en manifestaciones de fenómenos como el calentamiento global, el cambio en las precipitaciones, o sea, en los sistemas de lluvia y eventos extremos como huracanes, ciclones, etcétera, como pasa en nuestro país, ¿verdad? Que no sé cuántos hubo, por ejemplo, el año pasado, y sin embargo, ahorita estamos enfrentando una sequía prolongada que está afectando incluso hasta los sistemas hídricos. Y bueno, este tema de la disminución de glaciares, en el caso de estas montañas a las que hago referencia, pues ya desde hace algunos años ya se había hecho el señalamiento por algunos autores de que lo que antes eran pues glaciares permanentes, pues a la fecha eso ya no existe, sino que se hace presente la condensación de nieve y de hielo, pues de una manera nada más temporal, mientras que se presta el entorno. Y de todas maneras siguen teniendo esa función de condensación de agua, lo que permite actividades agrícolas con el uso incluso de sistemas locales de riego, en donde existe una cultura muy interesante de normatividades que permiten a los y las campesinas acceder a este recurso y además trabajar en la conservación de los servicios ambientales que les proporciona las montañas y los bosques que están cercanos a ellas. Entonces, bueno, sabemos y ha sido muy comentado cómo estas transformaciones en el sistema climático se asocian a este exceso de uso de combustibles fósiles en la producción de energía y de otros productos, y también que esto ha sido alterado, por ejemplo, en lo que se refiere a la superficie terrestre, en cuanto a modificaciones al uso del suelo, en donde, por ejemplo, se suple los bosques por otro tipo de uso, y que eso de alguna manera afecta, así como este incremento de gases de efecto invernadero que ha alterado este balance de radiaciones del sistema de la relación entre la atmósfera y la superficie terrestre. Y que esto pues se ha visto incrementado en los últimos tiempos de una manera más veloz, por decir así, en cuanto al incremento de la temperatura y lo que ya mencionábamos de los fenómenos extremos, los fenómenos climáticos extremos y pues hasta el incremento del nivel del mar. Y bueno, también existe el concepto de la variabilidad climática, que se refiere a esta idea de una expresión dinámica de diferentes elementos meteorológicos en una región y una cierta fluctuación en el tiempo. Por ejemplo, ese sistema de lluvias que tradicionalmente, por ejemplo, para estos campesinos y campesinas con las que hemos estado trabajando, se presentaba en determinadas fechas, pues esto se ha visto alterado, así como la presencia de heladas o el mayor tamaño de los granizos y su distribución en las temporadas o las estaciones del año que ya no son tan regulares o son menos regulares que como ocurrían en el pasado, así como una mayor incidencia de rayos solares. Por tanto, esta experiencia de las personas con estos procesos, con este fenómeno de variabilidad climática, deriva pues en una serie de experiencias y que además se van generando
percepciones o conocimientos sobre esta interacción con el entorno en los distintos contextos sociales y ambientales, que está también pues, permeado por otras construcciones sociales y creencias. Así entonces, pues esto es un vínculo entre procesos naturales y la actividad humana, aunque esos procesos naturales se convierten pues, en fenómenos que finalmente son socioambientales. ¿Por qué? Porque aunque se manifiesten de una manera física, hay una influencia de lo que se le denomina el antropoceno y demás en esa modificación ambiental que estamos viviendo. Ahora, en cuanto a lo que se ha discutido acerca del conocimiento tradicional o saberes locales, pues ya digamos que no son tan recientes estas ideas y conceptos, sino que incluso han sido reconocidas por las Naciones Unidas en cuanto a identificarlos como una fuente para el análisis de la problemática ambiental que viven las comunidades y que pueden ser base para un mejor manejo ambiental y también para la definición de políticas, y que bueno, se sabe que generalmente son obtenidos a través de aprendizajes de mucho tiempo en esa interacción con el medio natural y con los fenómenos climáticos, y que esos saberes les ha permitido a muchos grupos humanos desarrollar estrategias de adaptación a estas variabilidades o transformaciones climáticas. Y bueno, finalmente, pues se definen como conocimientos tradicionales, también a adaptaciones e innovaciones que las personas van desarrollando pues a lo largo del tiempo y cuyos aprendizajes generalmente son en base a la experiencia, a la tradición oral, a la puesta en práctica, y que se asocian a la cultura local y al entorno ambiental. Y bueno, ¿dónde podemos observar estos saberes y conocimientos? Pues en diferentes manifestaciones, como es las historias orales, canciones, costumbres, proverbios, y también señales, como dicen los y las campesinas, una serie de manifestaciones en el entorno que ellos y ellas pueden interpretar como formas de identificar o anticipar, intentando anticiparse a el tema de, en el caso climático, a cómo, como ellos y ellas señalan, en esta zona dicen, cómo viene el tiempo, o sea, cómo viene la temperatura, cómo viene el sistema de lluvias, y poder tomar algunas acciones para poder tener cierto control en sus actividades, por ejemplo, productivas o de manejo del bosque, por ejemplo. Entonces, estos saberes tradicionales finalmente son principalmente de carácter práctico, pero también se asocian a cosmovisiones, a formas de ver el mundo de una manera pues más integrada, más holística, y que muchas veces no hay esta separación entre el conocimiento y la práctica, como en ocasiones lo vivimos desde lo que se le llama la práctica científica, en donde hay, pareciera primero elementos básicos científicos para luego desarrollar tecnologías, pero que no necesariamente sea esta forma de la única de generar conocimiento, o entre lo racional y lo espiritual. Por ejemplo, justamente el tema de la cosmovisión, pues muchas veces se hacen presente elementos de orden espiritual o de tradiciones orales relacionados con aspectos pues de las construcciones acerca de lo que es el mundo, cómo se formó, etcétera. Entonces, para estudiar estos procesos locales en este entorno que les acabo de describir, pues empleamos un enfoque teórico metodológico que de alguna manera se fue desarrollando a través de nuestro contacto con el entorno y con lo que queríamos indagar, en donde consideramos que, bueno, que incluso hasta lo que mencionamos de cómo percibimos el entorno ambiental, pues tiene una base de construcción social
que nos permite tener esa percepción o traducirlo en lenguaje y prácticas, lo que aparece en nuestro entorno y que se va construyendo de una manera social, pero también en común de un grupo social. Y bueno, otro elemento es la ecología política feminista, que es una pues herramienta teórico-metodológica que nos permite dar cuenta de cómo en esta idea de la distribución de las asignaciones sociales y el acceso o no a los recursos pues en esta mirada de hombres y mujeres, en cuanto al acceso, uso y control de los recursos naturales, ha sido una aportación interesante e importante a esta generación de conocimiento en cómo en distintos contextos pues existen diferencias y además de las diferencias, desigualdades en relación a ese uso, manejo, control y generación de conocimiento, visibilización del mismo, reconocimiento de los saberes, etcétera, distinto para hombres y para mujeres. Entonces, ahí también se hace presente la perspectiva de género, que también nos ayuda a analizar cómo las relaciones y construcciones sociales de género están influyendo por un lado, en ese acceso a recursos, pero también en la vulnerabilización de ciertas personas con ciertas características a través de considerar pues la interseccionalidad de distintas categorías, como podría ser la edad, además del género, la edad, el parentesco, el ocupar o no ciertos puestos de representación, el tener acceso a ellos, en fin, una serie de interseccionalidades que, como decía, en un momento dado pueden presentar mayor vulnerabilidad para ciertas personas que se encuentran en condiciones de mayor desventaja, en donde podríamos identificar pues a las mujeres, a los niños, niñas y a las personas de mayor edad. Me refiero a adultos mayores. Entonces, para acercarnos a esta investigación, empleamos un enfoque mixto, tanto de técnicas cuantitativas como cualitativas, empleando pues primero este acercamiento cualitativo de observación participante, entrevistas en profundidad, grupos focales y también talleres participativos, tanto útiles para el ejercicio de diagnósticos participativos como para la socialización de nuestros hallazgos desde una perspectiva de construcción social del conocimiento. Esto es, poner al servicio de los grupos, en este caso grupos pertenecientes a núcleos ejidales, en donde de alguna manera nos servía de validación de nuestros hallazgos lo que les presentábamos y también de enriquecimiento de esa información y poniéndola al servicio de ellos también. Entonces, estos métodos, como los métodos etnográficos que les describo, nos permite el acercamiento a estos fenómenos sociales a través de la observación directa, pero también considerando las perspectivas que se hacen presentes en el discurso y la práctica de las personas en su relación con el ambiente y las prácticas y estrategias de reproducción que desarrollan. Entonces, pues quisimos tener un acercamiento a la organización comunitaria de los grupos domésticos desde sus intereses como visión, emociones, sentimientos, desacuerdos o intereses expresados en las acciones y discursos de las y los sujetos. De manera que también, como mencioné, la perspectiva de género fue un elemento que ha estado presente. Bueno, y como les decía, el periodo de investigación de esto, como lo hemos ido haciendo
no de una manera regional por el tema de los recursos de investigación. Hemos ido avanzando desde el 2015 en esta investigación en distintas comunidades, de manera que podríamos hablar de distintas etapas de investigación y también de cómo hemos ido acercándonos al fenómeno y a las comunidades, a los grupos ejidales, etcétera. En el 2017, por ejemplo, recibimos un financiamiento del programa de investigación de cambio climático de la UNAM y lo centramos en un municipio que fue San Salvador el Verde, sin dejar de ir avanzando en otros municipios con núcleos ejidales, como sería Chaucingo, Calpan y algunos, creo que principalmente esos tres. Entonces, identificamos también con la participación de estudiantes de posgrado algunos aspectos concretos de este fenómeno. Por ejemplo, en el caso de una investigación que se orientó al uso de suelo en el caso del núcleo ejidal del municipio de Chaucingo, en donde se observó con claridad cómo se ha venido reduciendo la superficie forestal. Sin embargo, todavía podemos mencionar que existe pues un 45% de estas superficies ejidales de hectáreas con vegetación forestal, que es un dato aportado por el CONAFOR. Y bueno, en este contexto de esta comunidad, pues pudimos acercarnos a las prácticas que las y los ejidatarios desarrollan en este núcleo ejidal y también, como les decía, de otras comunidades de este mismo municipio, que su vocación productiva no era solo el manejo del bosque, sino también la agricultura, y en particular pues la agricultura con riegos a través de este manejo de los recursos hídricos generados por la condensación y el bosque que varios núcleos ejidales hacen en esta zona. Y entonces, bueno, la metodología empleada, como les decía de inicio, por ejemplo, desarrollamos transectos altitudinales en distintas comunidades, a partir desde los niveles más bajos hasta las comunidades que se encuentran en niveles más altos, y a lo largo de estos recorridos pues íbamos entrevistando a las personas con las que nos relacionábamos, con la idea de posteriormente poder ampliar la interacción a través de entrevistas en profundidad y otras estrategias como los grupos focales. Entonces, en este caso de San Andrés Guayacatitla, en el municipio de San Salvador el Verde, pues es un núcleo ejidal que tiene 330 ejidatarios de acuerdo a los registros del RAM y de los registros de los propios ejidatarios, en donde participan pues aproximadamente un 20 o 25% de mujeres con derechos ejidales, pero donde decidimos hacer definir una muestra en donde hubiese una participación más o menos casi semejante de mujeres y hombres, con un total de 82 cuestionarios, en donde hicimos un análisis estadístico para poder identificar pues cómo se estaba dando este proceso de reconocimiento de este fenómeno y estos talleres que antes mencioné, así como pues entrevistas en profundidad a personas que resultaron elegidas ahí en la muestra. Otra fase de la investigación fue aplicar un cuestionario que abarcó a otros 4 núcleos ejidales de este mismo municipio y que se aplicó a 125 ejidatarios. Sin embargo, aquí no pudimos tener tanto acceso a las mujeres, dado que no había una organización ejidal que les diese como mayor importancia, y eso nos costó trabajo de ubicar a más mujeres en esta muestra.
Y también ocurre que son las mujeres las que tienen menor acceso a los derechos ejidales y con ello a la tierra. Y las comunidades que consideramos pues son estas de Analco de Ponciano Arriaga, San Gregorio Aztotocan y San Simón Atzicintla. Habíamos definido también otra, pero ahí las propias autoridades nos dijeron que ahí era peligroso por este tema de que estaba cercano a zonas de Santa Rita Tlahuapan y por allá, en donde hay todo este tema, o había, espero que ya no haya, este tema del huachicol y cosas así que representaban riesgo para el grupo de investigación. Entonces, estos trabajos se realizaron en este municipio, pero también hemos aplicado estos cuestionarios en otros núcleos ejidales de los municipios de Calpan, San Nicolás de los Ranchos y Chaucingo, en esta zona que les mencioné. Y bueno, encontramos que la edad de las personas entrevistadas es, va de 41 a 80 años, que saben leer y escribir, solo un 17% no sabe, y que las zonas altitudinales, digamos, fueron definidas como zona alta, media y baja, en donde se ubican las tierras de producción agrícola y de manejo de bosque en estas zonas. Y bueno, esto es un poco las características de la población. Ahora, a la hora de preguntarles si tenían referencia acerca de este tema del cambio climático, algunos de ellos y ellas nos hablaron de que eso se refiere al cambio en el clima o de cómo viene el tiempo, relacionado cómo se presentan las nubes o cómo influye la luna en si se presenta, digamos, si se va a presentar lluvia o no, y cambios en la temperatura. Y bueno, hubo un reconocimiento de parte de las mujeres de los saberes sobre el clima, a diferencia de un 70% de los hombres incluidos en la muestra. Y bueno, en los testimonios ellos señalan estos conocimientos tradicionales sobre cuándo deben o no sembrar y preparar los terrenos en cuanto al tema de la luna, y que cómo eso influye en la agricultura, por ejemplo, pero también en cómo en la luna se refleja un poco el clima que se va a tener el día siguiente o cosas así, y así identificar si son momentos propicios para las siembras. Digamos que esta variabilidad climática fue expresada en términos, como observan en el tema de la temperatura, pues por la mayor parte de las personas incluidas en la muestra, cambios en el sistema de lluvias, de incremento en los rayos solares, cambios en las granizadas, mayor presencia de vientos fuertes, sequías inesperadas, heladas, y también afectaciones o variación en cuanto a la disminución de los manantiales y otros aspectos, así como plagas y enfermedades. Entonces, pues hay ese reconocimiento de que se siente más el calor, que el sol quema, que no llueve y que eso tiene efectos en sus actividades agrícolas, por ejemplo. Y las causas, sí notamos que no hay, no encontramos de manera directa la mención del tema de la generación de gases de efecto invernadero, pero sí acciones o prácticas que tienen que ver con la contaminación, la tala ilegal. Sí hubo algunas menciones de la destrucción de la capa de ozono, y otros que para ellos y ellas es normal que haya cambios en el tiempo, le llaman, no precisamente en el clima, y otros que lo adjudican a aspectos que están fuera de su alcance, como la voluntad de Dios u otros, y como decía, hay varios núcleos que tienen que ver con el aprovechamiento de la madera, también asocian que eso podría influir en
en las alteraciones climáticas. Y bueno, las afectaciones en el clima derivadas o asociadas a los cambios en el clima fueron, en el caso de las mujeres, por ejemplo, identificaron las heladas, hombres también, pero en menor medida, las sequías, las plagas, las temperaturas extremas, enfermedades tanto en los árboles como en las personas, incendios, y otros, y gente que argumentó que no lo sabía. Esto en esta etapa en donde incluimos a otras 4 comunidades para saber cómo identificaban estas variaciones y manifestaciones de afectaciones por los cambios en el clima. Ahora, otro tipo de afectaciones, como son los de corte socioambiental, y en la agricultura, pues nos expresaron una gran diversidad, como fue menos ingresos porque se afecta la productividad de los cultivos de subsistencia y aún los dirigidos al mercado, y que llegan al punto que en sus familias, en algunos casos, han tenido que recurrir a la migración, que hay más pobreza, que cuesta más producir, que de plano deciden rentar o dar a trabajar la tierra mediante sistemas de parcería, buscar otras alternativas de generación de ingresos a través de empleos, que tienen que guardar muy bien sus semillas para que no se dañen, cambiar horarios de trabajo, que digamos que las cosas cuestan más, que se presentan enfermedades, y otros pues que están tratando de implementar la construcción de invernaderos para garantizar la producción, aunque en este caso, en este municipio no está tan presente, aunque ya empieza a difundirse, porque en el caso del municipio de Chaucingo sí es algo que está alterando incluso el uso del suelo de una manera bastante patente, y además con el incremento de uso de agroquímicos en los cultivos comerciales de ese municipio. Pero bueno, finalmente hay afectaciones que son hasta de no poder salir en horas de mayor irradiación solar fuera por temor a enfermarse o a quemarse, de manera que alteran sus horarios que anteriormente tenían, y también retrasos en las fechas de siembra, y que para ello pues recurren a algunas estrategias como toda su diversidad genética de semillas para escoger aquellas variedades que se adaptan más a los periodos en donde ya se manifiesta un poquito más de presencia de humedad o lluvias, de manera que esa diversidad de semillas de alguna manera es algo desarrollado a lo largo del tiempo, pero que todavía les es funcional. Y bueno, enfermedades en las personas como enfermedades respiratorias, si, de daños en la piel, deshidratación, golpes de calor, enfermedades gastrointestinales, la desnutrición por falta de acceso a suficiente alimentación, también llega al punto de expresarse en malestar emocional, las enfermedades de cáncer y diabetes, sobre todo en estas zonas de mayor uso de agroquímicos, e incluso hasta insolaciones, reumatismo, problemas de vista, y luego en el uso de los agroquímicos, pues intoxicaciones con el uso de agroquímicos, por ejemplo. Y en lo que se refiere a los recursos naturales, también mencionan que hay una serie de afectaciones, pero también por aspectos, digamos, de un mal manejo de basura, contaminación del agua, los desechos fecales, y también actividades productivas, como es el caso de la producción de truchas que se da en algunos manantiales en las zonas más altas de estos municipios, en donde no hay un adecuado manejo de los desechos, y pues hay quejas de
personas en cuanto a que se ven afectadas en la calidad de agua que llega incluso a lugares cercanos a donde habitan. Y la concentración de agroquímicos y digamos, el tema de enfermedades por desechos humanos de fecales. Entonces, aquí sí hay tanto un mal manejo de estos aspectos como que están influyendo desde el punto de vista de ellos y ellas a la contaminación y que eso afecta también el clima. Aunque, como decía, esta claridad de cómo la contaminación se traduce en gases de efecto invernadero no les es tan cercano. Y bueno, en las afectaciones en el bosque y en los servicios ambientales que proporciona, hubo como una mayor valoración de estas por parte de los hombres, aunque las mujeres también participan en las actividades de conservación del bosque. Los hombres expresaron más aspectos, como sería la mortandad de árboles, la disminución de cobertura forestal, aumento de incendios, el tema de daños en los caminos de acceso cuando se dan tormentas o lluvias muy torrenciales, la sequía de manantiales, que pues eso afecta finalmente también a las zonas habitadas, en donde pues todos estos aspectos están de alguna manera incidiendo en la afectación de la superficie forestal. Y bueno, como mencionaba, este intercambio de saberes también lo constatamos con ellos y ellas en talleres participativos e identificamos acciones pues adaptativas en el trabajo agrícola para enfrentar las afectaciones atribuidas a estos fenómenos. Y bueno, por ejemplo, lo que ya había mencionado, el cambiar las fechas de siembra, el utilizar otras variedades de semilla, pero de los propias que ellos producen en relación a los cultivos básicos. Identificar cultivos de corto plazo o de ciclo corto para aprovechar las lluvias que sí son en los periodos en donde son más constantes, adelantar las cosechas, a veces en definitiva no sembrar porque el tiempo no se dio para poder hacerlo con cierta garantía de poder cosechar, el uso de abonos orgánicos, las prácticas de reforestación, descansar la tierra, modificar técnicas de producción como algunas estrategias agroecológicas, por ejemplo, también aplicar sanciones por desperdiciar o afectar el agua y la rotación de cultivos, pero también aquellos que no identificaron ninguna acción concreta. En el caso particular de las mujeres, 4 mencionaron que no hacen nada y 22 hombres en esta muestra de 127 personas encuestadas. Y por otro lado, acciones al interior del grupo doméstico que implica pues trabajo doméstico y reproductivo, como es el tema de la separación de basura, reusar ropa, mejorar el uso del agua, disminuir el uso de productos de limpieza, emplear estufas ahorradoras de combustible, elaboración de compostas, el cuidado de la energía del gas, gasolina, luz eléctrica y el cuidado del agua, el no utilizar leña, disminuir su consumo, no quemar basura, utilizar calentadores solares de agua y no usar agroquímicos. Sin embargo, es muy poca la muestra que señaló este tema del no uso de agroquímicos, sobre todo en los cultivos dirigidos al mercado. Y bueno, estas actividades pues de vinculación, pero también de retroalimentación con los campesinos y campesinas de varias localidades y de los municipios de Chaucingo y San Salvador del Verde, nos permitió constatar la bondad de esta idea del intercambio de saberes para pues generar conocimientos colectivos
y también nos permitió ratificar algunos hallazgos y mejorarlos en términos de cuál sería una propuesta de una estrategia de adaptación que pudiese ser, digamos que de alguna manera fortalecida ante estas afectaciones que ellos y ellas nos expresaron, y se identificó junto con ellos y ellas que sería el fortalecimiento de las estrategias dirigidas a los servicios ambientales que proporciona el bosque. Y para ello desarrollamos un manual que compartimos con algunos de los grupos, de los núcleos ejidales. Sin embargo, esta acción pues se ha visto limitada por el tema del confinamiento y también las restricciones que los propios municipios y campesinos y campesinas señalan para no facilitarnos el acercamiento a las comunidades, y también pues por las políticas de confinamiento que la propia institución nos ha señalado, porque pues el riesgo de enfermarse pues tanto es para las y los campesinos y las autoridades locales como para nosotras y nosotros como investigadores. Entonces el proceso de levantamiento de información se ha visto un tanto limitado, aunque actualmente estamos recurriendo al uso para las encuestas de estas herramientas del Google Forms para continuar nuestras investigaciones, y en cuanto sea posible ir a retroalimentarnos y a transmitir estos saberes con las personas de estas otras localidades con las que hemos estado trabajando. Y bueno, podemos señalar que pudimos identificar una cierta mayor sensibilidad de las mujeres, por ejemplo, en las afectaciones en la infraestructura de servicios básicos y las relacionadas con el cuidado de las y los integrantes del grupo doméstico, por ejemplo, en el cuidado de la salud, en el trabajo en el solar o traspatio, en donde también hay aspectos de afectaciones y de estrategias adaptativas que se relacionan con la producción y manejo de recursos, sobre todo con la producción de alimentos, y la clara identificación de incremento de plagas en el bosque sobre este incremento de la temperatura que afecta pues a muchos sistemas forestales en nuestro país. Y otro aspecto importante es la sobrecarga de trabajo que les representa a las mujeres ante todas estas afectaciones asociadas a esta vulnerabilidad producida por sus condiciones sociales y culturales en cuanto al acceso a la toma de decisiones y participación en el trabajo de cuidado y doméstico, y también productivo y de manejo del bosque que enfrentan las mujeres, en donde se observa escasa redistribución del trabajo. Y cómo los varones identificaron aquellas afectaciones directamente relacionadas con las labores productivas que desarrollan, tanto en los cultivos como en el aprovechamiento forestal maderable, y bueno, el tema de los recursos como disminución del agua en los manantiales, y otro que sí afecta a hombres y mujeres. Entonces, asociado a esta investigación, pues podemos derivar algunas recomendaciones, como es el hecho de la necesidad de continuar en la identificación de la contribución de hombres y mujeres de grupos domésticos campesinos en las acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y acciones de vinculación, de manera que no sea solo una acción de extracción de información, sin que haya esa retroalimentación y esa difusión de resultados, pero además de la identificación de qué aspectos podrían ser fortalecidos en cuanto a las estrategias desarrolladas de adaptaciones desarrolladas por las campesinas y los campesinos, en cuanto a, por ejemplo, estrategias agroecológicas que pudiesen favorecer una mayor conservación del entorno ambiental y de la biodiversidad en estas comunidades. Y por otro lado, pues continuar en esta acción de la valoración de saberes y prácticas de conservación
e insistir en la redistribución del trabajo, dado que existe estas sobrecargas que enfrentan particularmente las mujeres, y el generar conocimiento socioambiental asociado a estos fenómenos ambientales a nivel local, regional y aún nacional, para contribuir en el diseño de programas y proyectos que consideren las vulnerabilidades, las capacidades de resiliencia y las desigualdades que enfrenta la población de forma diferencial por género. Algo que no mencioné fue que derivada de estas investigaciones se incluyeron en este libro que se llama Reflexiones de género sobre cambio climático en comunidades rurales, que fue un trabajo apoyado por el CRIM de la UNAM, en donde se incluyeron 5 trabajos asociados a las investigaciones que veníamos haciendo en esta zona, además de la participación de otras académicas de distintas universidades como la UAM, el propio CRIM. En el caso de Adriana, ella contribuyó con un capítulo. También sobre el tema de manejo del bosque y adaptación, que enriquecieron de alguna forma la discusión sobre este tipo de investigaciones, y que esperamos pues continuar produciendo trabajos derivados de estas investigaciones que esperamos poder retomar en cuanto a este tema de la pandemia y el COVID, pues no sé, que se desarrollen estrategias suficientes para disminuir el riesgo ante ese problema de salud que está presente en nuestro país. Pues bueno, aquí están algunas de las referencias empleadas en la presentación, así como también en mi correo electrónico, por si estarían interesados o interesadas en algún comentario o información de cómo obtener, por ejemplo, estos productos de investigación, y también el acceso a otras investigaciones que hemos desarrollado, en mi caso principalmente en este vínculo de género y ambiente. De hecho, yo imparto un curso que es Género y Sustentabilidad en el Desarrollo, donde analizamos todas estas propuestas teóricas, teórico-metodológicas para el acercamiento a los fenómenos socioambientales desde esta perspectiva de género y de ecología política feminista. Pues eso sería. No tomé el tiempo, espero no haberlo rebasado, pero espero sus comentarios. ¿Sí? Te has ajustado muy bien al tiempo que te había comentado y has dado una plática muy, muy interesante. Yo me gustaría dirigirme a los que están asistiendo a la plática, ya sea por Zoom o por vía Facebook, y si quieren hacer alguna pregunta, bueno, no somos muchos, igual aquí en el Zoom se podría levantar la mano y preguntar para no tener que usar el chat. Pero los que están en el Facebook sí que me gustaría que pudiesen dejar sus preguntas en el chat de Facebook. Pues empezamos el turno de preguntas. Adriana, mira, está Josafat y Jocabet, que nos pueden ayudar también para las preguntas. Bueno, yo quería empezar con, bueno, aparte del agradecimiento por la plática, por la extraordinaria plática que has presentado. No me ha quedado claro al final si lo que has presentado corresponde a un único núcleo ejidal o se puede extender todo esto que has comentado a todas las poblaciones o grupos ejidales que están en la Sierra Nevada. A mí me parece que sí es posible. De hecho, pues esa es nuestra, no sé, intención de poderlo generalizar a más zonas en particular ahora a la Sierra Nevada. Por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en Ocultuco, Morelos, por ejemplo, que tiene más o menos esta misma orientación, y también por tener cercanía a lo que es el Parque Nacional del Iztapopo, y también desde esta perspectiva de los saberes locales, de manera que
pues por un lado las restricciones en el acceso a recursos, pero por otro lado el tema de las restricciones actuales es lo que de alguna forma está limitando el hacerlo más extensivo, pero sí es un propósito. Y justamente esta producción de documentos, pues nuestro objetivo es dar a conocer estas propuestas metodológicas para el estudio de estos aspectos socioambientales del cambio climático, en donde creo yo que hay muchísimo que hacer, pero desafortunadamente pues no hay todo el apoyo que esperaríamos, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el único tema que está en dificultades. Seguro. Sigo con las preguntas. Yo creo que Adriana también tendrá algunas preguntas que hacer, tanto que esperamos que el público que asiste pudiese hacer alguna intervención. Pero me ha gustado esa distinción que has hecho al principio de la plática entre variabilidad climática y cambio climático. No te puedes dirigir a la población campesina diciendo, pues el cambio climático, ¿no? En los mismos términos que usamos los académicos, sino tienes que usar otra terminología. Pero ese cambio de escala, digamos en el uso de las palabras, ¿no? ¿Qué tan conscientes son los campesinos y campesinas de esta zona de estudio de que la cosa es grave? Sí. Y la situación no es para echar, vamos, mucha fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué tan conscientes son de que forman parte de una comunidad mundial, mexicana mundial, ¿no? Que estamos metidos en un problema realmente gordo? Yo creo que las afectaciones y esa vivencia, digamos, de cómo observan las variaciones en las temperaturas, en las temporadas de lluvia o no, en fin, es algo que para ellos, también hubo por ahí una pregunta de que desde cuándo observaban esas modificaciones y hablaban pues de periodos no tan lejanos, de unos 15 años hacia acá, digamos que se han hecho como más presentes, sobre todo por este tema de la disminución o desaparición de lo que antes eran glaciares permanentes, a partir de irse dando cuenta, porque hay pues esta permanente relación con estos volcanes y que de alguna manera pues es su fuente de servicios ambientales y que aún a las comunidades que están a niveles más bajos les afecta el que ya no se haga tanta condensación del agua, porque muchos sistemas productivos pues están basados ya sea en sistemas de riego completos o en riegos de auxilio que les permite producir. Entonces, esta vulnerabilidad, creo yo que se ha visto incrementada, es lo que los hace tener estas reflexiones. Pero también son conscientes de cómo las zonas industriales están afectando el entorno, porque, por ejemplo, en esta tradición textil que ha habido en Puebla, el uso de algunas de la hidrografía, por ejemplo, algunos ríos que están en esta zona, que vienen de los escurrimientos de los volcanes, son aprovechados por empresas textiles, por ejemplo, o de transformación de plásticos o cosas así, y ellos y ellas dicen, bueno, pero es que ellos contaminan más que nosotros y que nosotras, porque pasa cerca del río donde ellos arrojan sus residuos o lo que avientan al río, y huele horrible, y huele a esto, y huele a aquello, y nos afecta hasta nuestra salud, ¿no? Y bueno, de manera que sí hay esa cierta referencia a cómo pues, los seres humanos de distintas formas estamos afectando nuestros entornos. Pero, por ejemplo, en el caso de estos campesinos, que creo yo que los apoyos gubernamentales en términos de recompensas por los servicios ambientales sí son de utilidad porque permiten esas dinámicas de conservación entre las personas que cuidan estos recursos y son reconocidas por la Semarnat,
en términos de que cuentan con recursos para poder continuar las acciones. Un ejemplo de ello y que pues, se puede ver desde muchos matices es que, por ejemplo, las mujeres adultas mayores que tienen derechos ejidales, en este caso de San Andrés de Guayacatitla, por ejemplo, cuando hay que ir a hacer faenas pues, que implican mucho esfuerzo en el bosque, contratan o recompensan a sus nietos o a sus sobrinos para que vayan a hacer esas tareas y el propio ejido les da pequeños préstamos para que ellas puedan pagar esas faenas o esas tareas que les son asignadas como personas con derechos ejidales. Y eso les permite pues tanto poder seguir siendo integrantes de ese ejido, porque si dejaran de colaborar, les quitarían sus derechos ejidales y al mismo tiempo recibir algunas ganancias o el acceso al bosque. Por ejemplo, una señora me decía, es que yo ya no puedo ir a colectar leña, sino que tengo que contratar una camioneta, pero para eso, pues el ejido me tiene que dar permiso porque yo no puedo entrar así como así y poder colectar mi leña que necesito y darle pues una compensación que el ejido, como una especie de cuota que piden a los ejidatarios que sí participan en el cuidado del bosque para poder acceder a material ya seco o de árboles que se han caído o que los vientos han tirado, etcétera, y que sirve también para eliminar esos factores que pueden contribuir en los incendios. Así pues, al menos pudimos captar esas acciones que podría yo llamarles quizá afirmativas para continuar considerando a las mujeres adultas mayores e incluso hombres adultos mayores que ya tienen problemas de salud y demás, para poder seguir siendo partícipes e integrantes de esta comunidad cuidadora del bosque. Ahora, a mí me interesaría mucho hacer otros estudios en otros núcleos ejidales para ver si existen esas mismas prácticas y tendencias que de alguna manera la conservación es algo que los guía, aunque también el interés sobre cuando tienen que digamos, ir eliminando árboles que el técnico les señala que ya es necesario de eliminar y que finalmente pues sí es una generación de ingresos, pero que es un manejo comunitario, no es para favorecer a una persona en lo individual, sino a todos todos y todas las integrantes del ejido en este caso. Pero por otro lado, también pudimos constatar fenómenos como esto en la agricultura comercial, del exceso de uso de agroquímicos, pero más que nada en otras localidades que son algunas que se encuentran en el municipio de Chautzinco, que está más cercano al Iztaccíhuatl, más que al Popocatépetl. Adriana, ¿quieres preguntar algo? Sí, claro. Bueno, justamente me parece bien interesante el trabajo que nos presentas, Beatriz, porque, bueno, por dos aspectos. Uno es el de género, que yo creo que es un trabajo que muestra estas diferencias, tanto en conocimientos, pero como bien lo dices, en vulnerabilidad, ¿no? Que eso yo creo que es importante, ya que de repente se piensa como en esta, justo lo hablábamos la sesión pasada con la otra ponente, que decíamos, esta idea de hacer como una política pública universal, como si todos los sujetos fueran iguales, y que bueno, ahí es donde vamos viendo que vienen los problemas para que funcione. Y en ese sentido yo creo que es bien interesante, ¿no? Incluso ahorita que mencionabas esto de, bueno, parece que el pago por servicios ambientales funciona, y parece que también, digo, no sé si lo han explorado como mucho a profundidad, pero bueno, está ahí esta parte de que son mujeres las que se benefician, ¿no? Justamente las que son, que tienen derechos ejidales. Y eso es interesante porque a lo mejor sin proponérselo, la política esta de vinculada a pago por servicios ambientales está permitiendo, bueno, al menos en algunos lugares, cierta, digamos, compensar cierto tipo de vulnerabilidad,
Y bueno, por otro lado, esto que mencionas de los agroquímicos, que es también yo creo que un punto importante, porque muchas veces está como muy normalizado, que es bueno, así son, incluso todo este debate que hay en este momento, que si se vale o no se vale, que se quite esta idea de los agroquímicos, que a ver quién logra producir comida, por otras vías. Y bueno, efectivamente, no es que un día se quiten, no desaparezcan los agroquímicos y al día siguiente tenemos un sistema de producción de comida en automático. No, o sea, eso Obviamente. lleva procesos, ¿no? Sí, Incluso esto que hablan de escalar la agroecología, que pues tiene que ser política pública con recursos, que no es como la ocurrencia de unos cuantos, ¿no? Pero me parece que es bien importante señalar, porque a veces como que se habla mucho del problema del cambio climático, se habla mucho incluso como esta idea de producción de CO2, a veces de metano vía la ganadería, pero los agroquímicos muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahí empezar a señalarlo es importante, ¿no? Incluso yo lo pienso que para mi propia zona de estudio, que es Milpalta, bueno, uno de los problemas gravísimos es agroquímicos en las plantaciones de nopal, que son grandes monocultivos, ¿no? Y que pocas ujú, veces se habla. O sea, se habla de muchas cosas, se habla del deterioro, pero está como invisibilizado el tema, ¿no? En ese sentido, yo creo que es bien interesante el trabajo que ustedes están haciendo, porque van visibilizando estos puntos que no siempre se ven y que incluso pues hoy, no, bueno, Puebla creo que entra, ¿no? En esto de fertilizantes para el bienestar, que es promover otra vez el uso de fertilizantes químicos, que bueno, eso veremos en un tiempo qué impacto tendrá, ¿no? Pero que evidentemente no va a ser seguramente nada positivo. Y esto que dices, ¿no? Que dicen, bueno, para los cultivos comerciales usemos agroquímicos, pero bueno, de repente para los de autoconsumo se buscan otras formas. Eso también yo creo sí, que es como estas estrategias también de adaptación y que incluso de resistencia, ¿no? sí. Bueno, por ahí va mi comentario. Sí, sí, pues destaca, por ejemplo, en Chaucingo particularmente la producción de frutas, por ejemplo, que pues son alimentos muy importantes. En San Salvador el Verde también, pero como más especializada hacia el tejocote, que tiene mucha demanda comercial de parte de las empresas que elaboran jugos. Es como una pectina que les ayuda ahí a espesar toda una serie de productos y que los campesinos pues sí invierten en las tecnologías. Pues yo he observado con mis compañeros de una tendencia más agroecológica para el manejo de plagas y otras cosas que pues que les interesa a ellos, ¿no? Como que también estos cultivos que son de valor comercial eh, les interesa, pero también hay resistencias desde quienes ya han desarrollado una tradición de uso de agroquímicos, cuesten lo que cuesten y aún sin suficiente información, porque por ejemplo encontramos en los recorridos que de pronto en la producción de rosa le ponían de un mismo insecticida como dobles proporciones porque el nombre del agroquímico era distinto y pensaban que eso les permitiría mejorar el control de las plagas. Y claro que pues se generan mayores resistencias de los insectos pues a desaparecer con tanto abuso de agroquímico y además pues la presencia de enfermedades asociadas a la falta de precaución en su manejo y a la contaminación de mantos freáticos. Entonces, un estudiante que participó con nosotras en mostrarle a los campesinos cómo se estaba haciendo este cambio de uso de suelo, disminuyendo la superficie forestal, siendo sustituida tanto por desarrollo urbano como por agricultura más comercial. Y hizo una diapositiva en donde se superponían las modificaciones y pues la gente de alguna manera reflexionaba sobre esos aspectos y ahora este mismo chico va a hacer una investigación sobre la agricultura protegida en esta zona,
porque sí es un fenómeno que hay que continuar. Me refiero a los invernaderos, ¿no? Y que de alguna manera el Estado pues también ha fomentado, ¿no? En términos de cultivos comerciales, no dirigidos precisamente a la alimentación, sino en este caso las flores. Una pregunta. No sé si Adriana, bueno, me imagino que Adriana también querrá hacer alguna pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado el laboreo de las tierras por parte de los campesinos? ¿Se trabaja de otra manera? ¿Se siguen manteniendo las mismas prácticas? ¿Se hacen los mismos trabajos? Y no solamente en las tierras, sino el bosque se trabaja de la misma manera. Has mencionado algunas cosas antes en la plática, pero quería enfatizar esta parte. Porque ciertos cambios en el laboreo quizás ayuden más a prevenir, bueno, a reducir la emisión de dióxido de carbono, etc. Pues en la agricultura tradicional de estas zonas altas, digamos, yo creo que eso fue una influencia desde los, en este caso, franciscanos y jesuitas que introdujeron varios cultivos frutales como la manzana, varios, llevó así de forma que se adoptó esta idea de lo que se le llama terraceo o besanas con árboles frutales y en el intermedio los cultivos básicos como maíz, frijol, calabaza, etcétera. Entonces, pues digamos, en lo que no es la agricultura comercial, esta forma de producir que por ahí los agroecólogos le llaman MIAF o algo así, o sea, esta combinación de cultivo de fruta y de básicos, es una forma de contener los suelos, pero también de que continúe una cierta diversidad, porque no es solamente el árbol frutal, sino a todo lo largo de ese terraceo, pues continúan produciéndose lo que se le llama arbences, pero para las y los campesinos, pues ahí encuentran plantas medicinales y de otros muchos usos. De manera que esa forma tradicional de producir todavía es muy importante en estas regiones, solamente en algunas zonas donde, como decía, y aquí tiene que ver también los procesos migratorios que ha llevado a los campesinos a tener contacto con tecnologías productivas de los Estados Unidos, por ejemplo, y que de alguna manera es este chip de la agricultura protegida de los invernadores y de invernaderos, además de los recursos obtenidos a través de la migración y de apoyos gubernamentales, lo que le ha dado así como un impulso a este tipo de agricultura. Entonces, los aprendizajes que han tenido como jornaleros o como capataces y demás durante cierto periodo en los Estados Unidos, pues también son formas de difusión de tecnologías, entre comillas, modernas y de la introducción de otros cultivos, ¿no? Como por ejemplo el pimiento, aunque en una escala muy chiquita, pero jitomate, algunos otros, sí están teniendo impacto, sobre todo en las zonas en donde hay todavía un buen acceso a los recursos hídricos para garantizar las cosechas y también a los financiamientos para continuar la producción, aunque ahora con estas restricciones, pues no hemos podido ir a constatar si son autosuficientes, sustentables o en sus negociaciones con los comerciantes, eso les permite tener acceso a recursos para continuar ese estilo de producción en estos cultivos que están como más cargaditos hacia esta otra municipio que es Chaucingo. Acá en Calpan y el verde, como que todavía la agricultura tradicional está muy presente. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, más bien es alguien que no sé por qué está preguntando en mi Facebook, pero bueno. Ah, en Facebook. Sí, de una vez, no sé, yo creo que quería preguntar en el de geografía humana, pero bueno, yo la hago. Entonces, sí, que sí, de alguna manera, a ver, déjenme, la leo mejor desde acá. Que si en esta zona donde ustedes han trabajado, consideran que las disputas por el territorio
o que más bien si hay disputas por el territorio, o que si se han presentado propuestas de minería o algún otro tipo de megaproyectos que estén contribuyendo también a agravar las causas del cambio climático. Sí, por supuesto. Por ejemplo, este tema de agua ha sido muy sensible, ¿no? En esta zona porque tan solo la presencia, por ejemplo, de la Coca-Cola, no sé, ahorita no recuerdo exactamente qué otras compañías que extraen agua de los manantiales para embotellarla y después distribuirla. Por ejemplo, la ciudad de Puebla, el consumo es desde garrafones, porque el agua tiene muy alto contenido de sales y por estar en una zona volcánica, entonces estas compañías, algunas se han apropiado de manantiales, algunas comunidades se han manifestado para protestar porque dicen que, bueno, ya no hay tanta agua como para que estas compañías continúen teniendo esas concesiones, y también ha habido intentos gubernamentales por privatizar los sistemas de manejo de agua, tanto los que se refieren al agua potable como los sistemas de riego. Sin embargo, aquí sí hay una fortaleza en el territorio en términos de los sistemas de riego a través de ellos le llaman canales o acequias, en donde se van distribuyendo los horarios, las fechas y demás de cuándo regar, cómo regar, y que pues sí hay un control en cuanto a sus normatividades y sistemas de la propia gente, y de si tienen que hacer cooperaciones de faenas o algo así para dar mantenimiento, pues hay mucha participación, porque de lo contrario, pues ya no seguirían recibiendo esos beneficios. Pero también hubo fue un ducto que atravesó varios de estos municipios y que hubo protestas por esa imposición de ese ducto, que no, ahorita no recuerdo con exactitud, pero eran varias comunidades como municipios como Nealtican y otras, y también las que están cercanas, pero que ya son acá más en lo que es la zona de la planicie. Por ejemplo, también hubo protestas del abuso de agua de parte de la compañía Volkswagen hacia las comunidades que estaban a los alrededores, y también el uso de cañones dispersadores de granizo, porque hubo tormentas así con granizos casi del tamaño de una bolita de golf, una cosa así, que destruyó muchos techos de autos nuevos. Entonces estas personas se hicieron de cañones para dispararles a las nubes, y pues las comunidades de los alrededores dicen, no solamente dispersan el granizo, dispersan todo y ya no llueve. No sabemos científicamente qué tanto eso tenga un impacto, pero para los campesinos y campesinas pues sí lo tuvo. Y ese esfuerzo de privatización pues abarcó todas estas comunidades no solamente de las montañas, sino de muchos lugares de todos los municipios del estado de Puebla en tiempos de Moreno Valle, que quería que los sistemas se privatizaran para ser controlados ya no directamente por las comunidades o los municipios, sino por compañías, como sucede en la ciudad de Puebla. Pero hubo resistencias que no permitieron que esto fuese generalizado, y sobre todo el tema de los usos y costumbres, que hubo bastantes protestas y resistencias. Por ejemplo, un trabajo más chiquito que hice en una localidad que se llama Solco, que es como que la más alta de esta zona, este tema, por ejemplo, de las escrituras eran manejadas por jueces de paz, que se basaba en los testimonios de los habitantes de la comunidad, que daban fe de quién era el dueño, hasta dónde llegaban los límites, etcétera, etcétera. Y este juez pues lo registraba en su librito y no pasaba por un sistema de administración pública en términos de pagos de impuestos y todo esto, sino que se siguen viendo como tierras comunales, en donde son los servicios y las faenas y los trabajos que se asignan en la propia comunidad, en donde
donde eso representa pues una compensación hacia quien puede estar otorgándoles ciertos servicios y demás. Entonces sí todavía está muy presente, sobre todo en estas comunidades que todavía conservan mucho de tradiciones, e incluso en este caso de esta comunidad, es lengua que se utiliza todos los días, el náhuatl, y por lo tanto pues también su cosmovisión y sus usos y costumbres están todavía muy impregnados por las tradiciones indígenas, y su cosmovisión, por ejemplo, esta relación con el volcán es así como también muy manifiesta en términos de que tienen una comunicación con el volcán, de manera que a estas comunidades no les pasan tragedias, ¿no? Derivadas de la actividad volcánica. Uh-huh. Yo te quería preguntar sobre los rituales. ¿Todavía se mantienen rituales en las zonas de montaña para pedir buen temporal, imagino, ¿no? Sí, como no, hay justo un estudiante quiere ir más allá, quiere saber qué tanto las y los jóvenes digamos, estudiantes de bachilleratos poseen y le dan valoración a todas esas tradiciones que tienen que ver con la fertilidad agrícola, con el manejo del tiempo, etcétera, en esta zona. Y hay varias ceremonias y ritualidades pues que están vigentes. De hecho, aquí no presenté mucho de la investigación cualitativa, pero por ejemplo estas que se sacan a los santos a recorrer las zonas para que llueva, o sobre todo cuando ya se están haciendo presentes sequías más prolongadas. Pero también pues hay otro tipo de vulnerabilidades como las que tienen que ver con los temblores, que por ejemplo este último temblor que fue en el 2017, me parece, sí afectó bastante estas comunidades, de manera que veíamos, por ejemplo, que estos programas de reconstrucción de vivienda estaban también afectando el uso de materiales para la vivienda, como es el fomento al uso de bloques, cemento y todas esas cosas para la reconstrucción de las viviendas. Entonces, pues sí, los programas gubernamentales también inciden, además de la migración, que es un factor también importante, en el cambio en muchas tradiciones, ¿no? En la zona. Y algo más que iba a mencionar es que justo en estos ejidos, el involucrar a personas en las faenas, en los trabajos y que reciben compensación económica, también tiene una función de retención y de participación de los jóvenes. Por ejemplo, los nietos, los sobrinos, etcétera, que van al bosque a hacer las faenas que tendrían que hacer los dueños de los derechos ejidales, también hace que ellos aprendan y valoren ese trabajo de conservación y que además lo desarrollen, ¿no? Todas estas prácticas, que en el caso de la conservación del bosque, pues está muy mediada por los técnicos forestales, ya que si no lo hacen así, pues no les validan todo este trabajo de manejo del bosque como sustentable. Uh-huh. Entonces, pues sí, hay prácticas que algunas son tradicionales y otras introducidas para lograr la conservación del bosque. Y la comunicación entre las personas mayores y la infancia, digamos, los niños y niñas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto pueden influir o influyen, de hecho, las personas mayores con sus conocimientos, con lo que había antes y lo que hay ahora? ¿De qué manera se da ese traspaso de información, de conocimientos entre generaciones? Pues yo creo que está presente en algunos aspectos, pero en otras no. Justamente estos talleres participativos nos permiten ver como muchas aristas de estos retos, ¿no? Intergeneracionales, porque en estos talleres en donde había personas adultas mayores, de mediana edad y jóvenes, por ejemplo, estuvimos hablando sobre la identificación del incremento de plagas y cómo los combatían. Entonces las señoras, por ejemplo, decían, bueno, es que yo también uso la ruda, uso esto, uso lo otro o el cempasúchil para tratar de mantener a raya un poco, por lo menos en el traspatio, a los bichos. Y yo les preguntaba a los jovencitos, ¿ustedes sabían de esto?
Pues es que sí vemos, pero todavía no lo ponemos en práctica. Y como todos estaban con sus celulares así en la manita, yo les propuse que por qué no cada uno o una de ellas entrevistaba a sus abuelitos o a sus padres para rescatar alguna práctica de esa naturaleza. Pero no pude darle seguimiento por el COVID a ese intento de acercamiento intergeneracional, pero que este estudiante espero que logre hacerlo por lo menos con la población que va a hacer su investigación para ver justamente la permanencia de esta valoración de la ritualidad y de los saberes tradicionales y que además lo va a hacer desde la visión de género para ver esta valoración diferenciada de los saberes femeninos y los masculinos. Parece que somos un poco soñadoras, ¿verdad, Adriana? No, está bien, ¿eh? Digo, hemos encontrado, creo que vamos avanzando juntas, digo, Sí, en la red hubo cosas muy interesantes. sí, Oye, cómo y no. otra pregunta, la lengua, ¿los jóvenes hablan Ujú. náhuatl? ¿O Bueno, no todo, cómo es la no, relación incluso con la escuela? Porque, bueno, las escuelas luego, en lugar de fortalecer esas cosas, parece que su papel, bueno, sí, sí ha sido su papel, ¿no? O sea, es esta idea de somos todos mestizos. O pues sea, verdaderamente sí es una tragedia eso, porque los contenidos escolares de algunos sistemas educativos, principalmente de secundaria y de bachillerato, son orientados hacia lo urbano, hacia la modernización, etcétera. Entonces, este asunto de cómo los abuelos, padres y demás logren integrar a los jóvenes y las jóvenes en estas dinámicas tradicionales, pues es verdaderamente un reto. Sí hubo manifestaciones de jóvenes interesados en recuperar tradiciones, pero estoy hablando de casos aislados, porque también el tema religioso en algunos lugares está presente con la entrada de religiones que no son el catolicismo y que lo primero que señala es esas religiones pues que son puros inventos, ¿no? Esta idea de observar la luna y demás, y mucho más aún en términos de sacar a que los santos logren la lluvia, o sea que ahí hay demasiados factores que sí pueden incidir fuertemente, además de la migración, en ese menoscabo de esas culturas tradicionales y de lenguaje, porque yo trabajé con algún grupo de mujeres ahí en Osorco y yo las oía pues que se divertían, yo creo que a sus anchas de lo que yo decía o de mí, porque pues yo no hablo náhuatl, ¿no? Entonces, a veces sí les decía, oigan, por favor, tradúzcanme para que yo me ría junto con ustedes. Y ya hacían ahí sus chistes y sus diversiones. Yo digo que a mi costa, porque yo no sabía hablar náhuatl, pero por supuesto es que está vigente, pero sí este asunto de la pregunta es, ¿practican el náhuatl y les enseñan a sus hijos e hijas a hablar, a tener dominio sobre esta lengua? No todos, porque es un factor de discriminación para muchas de ellas, ¿no? Decir, es que si les enseño lo van a discriminar. Y, y otras de manera, yo, bueno, en esta interacción con ellas, esta idea de la revaloración de esto, pues estaba siempre presente, pero una chica me dijo, por ejemplo, que ella con su esposo hablaba náhuatl, pero no les enseñaban a sus hijos porque así ellos tenían una cierta confidencialidad de hablar de esa barrera idiomática para hablar de lo que ellos quisieran en presencia de los niños. Y también esa misma persona decía que a ella no le gustaban las tradiciones de la comunidad porque marginaban por completo a las mujeres, porque ellas, aunque estuvieran, me estoy refiriendo a esta comunidad indígena, porque ellos se autorreconocen la palabra indígena, por supuesto que no, pero sí como miembros de una comunidad náhuatl. Ella decía que pues son los viejitos los que tienen el control de todo y que aunque haya mujeres con derechos ejidales, pues ni abren la boca en las asambleas, ¿no? Entonces ella dice, pues a mí no me gustan las costumbres de esto y de esto y de esto, y claro que hay otras costumbres que sí reivindican, pero claro que este asunto del control de los adultos sobre los territorios, pues sí afecta a mujeres y jóvenes. claro, sí, 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 pues al Ujú. final patriarcado indígena, ¿no? Que lo Así tenemos es. ahí muy, Ujú. Y una, muy presente.
nos queda muy poco tiempo. No sé si hacemos una última pregunta o quieres hacer una última pregunta, Adriana. A ver, te dejo a ti a ver. No, pues el papel de la academia. Eso está bueno. ¿Qué papel cumple la academia en la transmisión de nuevos conocimientos que sean aceptados por las comunidades indígenas de la zona del estudio? ¿Qué tanto la comunidad académica es receptiva a los conocimientos tradicionales? ¿De qué manera se consigue este equilibrio entre el saber científico, por un lado, y el saber tradicional, que siempre parecen como vayan en caminos paralelos y raramente se entrecruzan, ¿no? Entonces parece que el proyecto que tienes tú es una posibilidad de entrecruzar estos conocimientos, ¿no? Pues afortunadamente no puedo generalizar que todas y todos mis compañeros aquí en el campus de Puebla hagamos este tipo de trabajo participativo desde la generación de la ciencia, pero sí son trabajos directos, la mayoría de ellos, a excepción de los de laboratorio, con campesinos y campesinas. El uso de metodologías participativas tampoco puedo decir que sean generalizados, ni tampoco de investigación cualitativa, porque sí en algunos compañeros predomina el tema de la investigación cuantitativa, pero hay experiencias interesantes en varios que impulsan varios compañeros, como son una experiencia que se le ha denominado de escuelas campesinas, en donde se impulsa esta reflexión con las y los campesinos, porque, por ejemplo, uno de los compañeros sí emplea perspectiva de género también, y es esta idea de que los propios grupos campesinos definan cuáles son sus intereses y necesidades en cuanto a tecnología, en cuanto a conservación, en cuanto a mejoras en sus productos, por ejemplo, de producción de aguacate y otros, en donde pues de verdad que sí hay un trabajo muy intenso con ellos y ellas y que ellos y ellas desarrollan para encontrar alternativas más viables, menos agresivos con el ambiente y en esta interacción de saberes. Y yo le preguntaba a una persona que participa ahí que qué tanto involucraban a las y los jóvenes. Y pues sigue habiendo un poco esas barreras generacionales porque los dueños de la tierra son los que deciden qué se hace y qué no se hace, ¿no? Entonces, incluso en un taller que yo estuve con ellos, fue una pregunta que yo insistí y sí hay resistencias de los adultos mayores a dejar involucrar en las prácticas y en las decisiones a los jóvenes, ¿no? Entonces son barreras generacionales que a veces no, pues no se reflexiona sobre ellas. Pero hay esa intención, ¿no? De que los jóvenes también. Ahora, hay una escuela, un CBETA agropecuario, en donde hemos trabajado también con el profesorado en esta intención de pues de sensibilizarlos con estos temas, pero pues no hay todavía un estudio que nos diga qué tanto lo hemos logrado. Entonces, espero que este chico con su tesis también tenga ahí una incidencia, por lo menos hacer un diagnóstico para poder hacer propuestas. Muy bien. Una última intervención, Adriana, ya reflexión, si quieres hacer una reflexión. Sí, pues muy interesante y además también yo creo que, digo, me quedo pensando en esta idea de este conflicto generacional, porque justo con un alumno que tengo acá en la UAM, él está encontrando, digo, es en el Estado de México, una cosa parecida y de repente dice, bueno, pero es que los jóvenes desconocen incluso cómo se manejan los programas, desconocen qué está pasando ahí con cómo se distribuyen los recursos. Pero fíjate que es bien interesante porque también estamos viendo estas relaciones de poder, yo creo que ya muy expresadas alrededor de estas decisiones y que efectivamente hay un sector que pues no suelta del todo el control o no lo suelta y que a lo mejor, digo, si no se hace, digo, no que les toque a ustedes, sino más bien, digo, pienso que es parte como de cómo funciona el asunto agrario, que nunca bueno, nunca, no es que nunca se pensó, o sea, bueno, a lo mejor era parte de la política pública para mantener el control de los ejidos, de las comunidades,
que finalmente esta nueva generación que no tiene hoy en día derechos agrarios, pues eso va a tener consecuencias en términos Claro, ambientales, ¿no? Y esto nos regresa otra vez a este vínculo tan cercano entre lo agrario y lo ambiental. Y sí. entonces lo pienso y bueno, me voy más bien como que con muchas, reflexionando justamente Ujú. de lo complicado, ¿no? Porque bueno, efectivamente tenemos el género, pero también tenemos la generación. Y pienso un poco en esto que dice esta mujer que trabaja desde la ecología política, esta Rebecca Elmich, que dice, bueno, es que, digo, claro, lo hace como en un contexto muy anglosajón, pero creo que en Ujú. América Latina estamos todavía muy lejos, bueno, no muy lejos, estamos en un camino distinto. O sea, esto de que dice, bueno, es que la cercanía de los centros urbanos con los rurales, entonces está modificando las creencias. Y digo, yo en Milpalta encontré algo parecido, pero bueno, Milpalta es parte de la Ciudad de México, pero pienso en estos ejidos que están un poco más, incluso en distancia, hay menos, bueno, entre comillas, menos contacto, pues a lo mejor aplica un poco, ¿no? Cómo, y también, bueno, ella lo que dice, otra de sus premisas, es que las políticas públicas ambientales, incluso los mercados ambientales con todas sus contradicciones, pues que también están como tratando o que impulsan la equidad de género, o por lo menos la participación de las mujeres. Pero yo creo que aquí algo que vemos para México es que está tan arraigado el asunto que no es fácil, ¿no? Sí. Que es como romper incluso una parte que tiene que ver con las identidades y que Ujú. efectivamente, o sea, hay grupos que siguen teniendo el control y más bien si ceden un poco cómo se maneja de manera distinta el bosque es porque lo dice una autoridad, bueno, alguien que para ellos es una autoridad o que está Sí, dando exacto. financiamiento, ¿no? Sí, así Es- es. y supongo que Ujú. también la política pública, aunque diga que tiene un enfoque, pues no de equidad, pero sí de igualdad, que les encanta ponerlo en los términos de referencia, Ujú. que a veces se convierte solo en un requisito que hay que palomear, ¿no? O sea, de necesitamos Sí, tantas mujeres, pues tráete de acá que firmen, que nos presten su IFE y hasta sí. ahí, ¿no? Pero eso no se traduce en una inclusión real en la toma de decisiones, ¿no? Pues sí, porque cuando empezaba este programa se llama Construyendo Vida, no recuerdo exactamente, yo estaba haciendo un recorrido de campo con mis alumnas en Cuetzalan y pudimos observar cómo la Tosepa Antitatanisque, acuérdense que ahí la Secretaría de Bienestar con su representante, estaba muy ligada a esta organización en aspectos educativos y demás. Entonces, yo le pregunté a la persona que nos recibió que cómo estaban implementando estos programas y justamente en ese momento había una reunión de mujeres que estaban recibiendo así como la orientación de cómo desarrollar sus actividades y la orientación que se les estaba dando era en este tema de desarrollar huertos familiares, o sea, cercanos a su vivienda y demás, ¿no? Entonces, no había así como un abanico de opciones para ellas, sino que pues eran mujeres muy jóvenes, pero pues hay muchas de ellas con sus bebés en brazos y demás, o sea, jóvenes, pero muchas de ellas ya madres, de manera que esta idea de enseñarlas a producir alimentos y demás, como que sigue muy, muy presente, pero no otras opciones de generación de ingresos, por ejemplo. Y entonces yo decía, pues es que desafortunadamente, bueno, ojalá el tema de la desnutrición ahí de alguna manera tenga un impacto, pero el tema de la superación de la pobreza yo creo que todavía está demasiado distante. Ujú. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos que cerrar. Ya son las 3, creo que ya llevamos el tiempo suficiente. Estaríamos más tiempo hablando, creo que hay preguntas pendientes, que si agroquímicos, que si algunas labores, que si la visión diferente espacial del hombre y la mujer en el campo, etcétera, Ujú. etcétera. Pero bueno, ya seguiremos hablando la semana que viene. Yo creo que el tema que va a desarrollar el próximo día la doctora Verónica Gutiérrez Villalpando es muy parecido al que has explicado tú hoy. Se titula Sí. Aproximaciones a estrategias campesinas de adaptación al cambio climático en la Sierra Nevada de Puebla. Pues sí, es el Entonces, mismo proyecto. Ajá. bueno, pues alguna cosa Sí. nos explicará diferente o hará alguna cosa Seguramente viéndola. sí,
seguramente sí, porque nuestra formación y procesos de desarrollo académico pues son diferentes y seguramente hay cosas muy interesantes de parte de lo que les va a plantear Verónica. Pues bueno, pues me despido, despido a los que estáis conectados al Facebook. Voy a cortar la grabación y voy a cerrar.